ese tipo de pruebas, obviamente por la falta de elementos, por la virtualidad y demás, pero es importante que lo tengan presente. Entonces, quiero que desarrollen la guía con base en todo lo que vamos a ver hoy y el lunes para que la suban respectivamente. ¿Listo? Bueno, profe. Eso sería lo de con... Ok, bien. Bien, chicos, entonces vamos a empezar a correr de aquí adelante con el fin como de llegar a la temática que deberíamos estar. Y vamos a empezar con una prueba supremamente fácil que ustedes ya conocen, han visto y han leído sobre ella, que consiste en el test de los 6 minutos. ¿En qué consiste dicho test, jóvenes? Profe, ese test inicialmente se le pide al paciente que, o sea, se mide la distancia que recorre el paciente durante 6 minutos. Ujú. ¿Qué más han escuchado sobre él, chicos? Buen aporte, Cater. Profe, conocer la capacidad aeróbica en esos 6 minutos. Ujú, Ese test también se utiliza especialmente más que todo para el adulto mayor. ujú, muy bien. Exacto, chicos. Entonces, vamos a tener un test de los 6 minutos en el cual se denomina o constituye en una marcha estandarizada durante 6 minutos con la cual vamos a poder determinar de manera un poco subjetiva, por así decirlo, la condición cardiovascular de nuestros pacientes. Es la prueba más sencilla del mundo, pero que puede brindarles un horizonte clínico previo a iniciar una rehabilitación cardiopulmonar con su paciente. Es una actividad de bajo costo, se puede implementar a todos los individuos, obviamente va a tener un contexto de especificidad mucho mayor dado hacia el adulto mayor. Entonces, ¿qué vamos a tener presente? Es una prueba que debe tener un recorrido estandarizado. ¿A qué hago referencia? Aproximadamente debe cumplir con 30 metros específicamente demarcados de esta manera, en los cuales 29 metros van a distanciar o a separar dos puntos, dos conos, dos separadores específicamente, ante los cuales el paciente va a dar la vuelta aproximadamente en 0,5 metros, permitiendo y completando un trayecto de 30 metros. Esto en función a poder hacer un cálculo y una estimación respectiva a cómo se encuentra uno esa condición cardiovascular por medio de las ecuaciones que veremos al final. ¿Qué pasa? Esta prueba, como les mencionaba, aunque es muy fácil de aplicar, aunque es la más sencilla de todas, no va a proveer una información específica de cada sistema. Va a tener una baja especificidad y tampoco va a determinar el mecanismo responsable de la limitación al ejercicio de nuestro paciente. ¿Qué indicaciones tenemos? Vamos a generalmente realizarla en estadios pre y post de tratamiento con el fin de evidenciar el cambio en la condición cardiovascular que se llega a generar respectivamente. ¿Esto en función de qué? En función de tratamientos o intervenciones quirúrgicas como en el trasplante pulmonar, la cirugía de resección pulmonar, reducción de volúmenes pulmonares, en EPOC, en hipertensión, en insuficiencia cardíaca,
y obviamente desde el programa de rehabilitación cardiopulmonar. Va a permitirnos evaluar también el estado funcional de nuestros pacientes con alteraciones no solamente cardiovasculares, sino también respiratorias. Y generalmente es uno de los test más indicados cuando estamos en hospitalización. Esto en función o debido a las limitaciones que muchas veces se tienen en cuanto a equipos para poder determinar y poder plantear de una manera objetiva un programa o una rehabilitación guiada para nuestro paciente de manera específica. ¿Qué pasa? Vamos a tener también las indicaciones en cuanto a estadios funcionales para las personas de edad avanzada, los trastornos neuromusculares, el deterioro funcional en cualquier causa, atribuible. Entonces va a ser un test muy amplio que podemos utilizar en una serie de diversos contextos, por así decirlo. ¿Qué pasa? Está asociado y acorde a los estudios clínicos que se han evidenciado y a las revisiones sistemáticas respectivamente, las referencias están al final por si alguien quiere ahondar en el tema, vamos a ver un aumento en contexto de mortalidad en pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar primaria que presenten un bajo rendimiento mantenido en esta prueba, tanto en estadios de pretratamiento como de post-tratamiento. Vamos a tener algunas contraindicaciones absolutas, como lo es el infarto agudo del miocardio un mes antes de la prueba. ¿Qué pasa, chicos? Ustedes si se dedican al área de rehabilitación cardiopulmonar, van a tener que atender pacientes directamente en UCI. Sin embargo, eso no implica que ustedes vayan a aplicar directamente una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque pueden conllevar o puede generar que ustedes induzcan en ese paciente un reinfarto o una alteración nuevamente en ese componente cardiovascular y pulmonar. Debemos limitarnos también a ejecutarlo cuando el paciente está presentando una taquicardia sinusal o una taquicardia con alguna arritmia asociada. Las presiones deben estar en medida de lo posible menores a 180-100 y en algunos casos de arritmias no controladas, como por ejemplo una FA paroxística no controlada, debe tenerse precaución y debe limitarse este tipo de pruebas de esfuerzo, dado que puede también conllevar una serie de alteraciones asociadas. Vamos a hablar también de la falta de colaboración. Si el paciente, si el usuario no entiende, no comprende o no colabora, no va a ser objetivo la aplicación de este tipo de pruebas, chicos. Como contraindicaciones relativas, la dificultad de comprensión de la prueba, los trastornos musculoesqueléticos y la dificultad de la marcha van a estar a la orden del día para que ustedes, acorde a su criterio clínico y a la capacidad también del paciente, adapten o ejecuten este tipo de pruebas de esfuerzo. ¿Qué pasa? Si ustedes están haciendo la prueba, no sé, imaginen que su abuelito está respectivamente haciendo la prueba y él empieza a presentar cualquiera de estas alteraciones, les dice como me está doliendo mucho el pecho, siento que no puedo respirar, me falta mucho el aire, o ustedes evidencian que la saturación ha disminuido exponencialmente, que hay signos de fatiga muscular, que hay una marcha tambaleante, mareo, vértigo, palidez o diaforesis, ustedes deben suspender inmediatamente la prueba. Y esto aplica también a las demás pruebas de esfuerzo o de valoración cardiovascular.
Bien, jóvenes, ¿claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La preparación del paciente es generalmente la misma preparación que vamos a tener con cualquier paciente, tanto cardiovascular como de otras condiciones. ¿Qué vamos a necesitar? Ropa cómoda, calzado apropiado. Si el, si el paciente requiere una ayuda adicional como un caminador, un perro guía, un bastón, no sé, una muleta o un bastón canadiense o demás, debe tenerlos. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir el riesgo de caída y el riesgo de falta de equilibrio y demás que pueden constituir un factor diferencial durante la prueba. Generalmente estos pacientes deben continuar con el régimen de medicamentos ya instaurados por su médico. Lo ideal es que el paciente, si ustedes están en consulta externa, el paciente no llegue corriendo precisamente a la terapia o a la valoración, que tenga un reposo apropiado 2 horas antes de la prueba y que se haga la lectura y firma del consentimiento informado específico para este test. Se debe realizar un ecocardiograma de reposo en los 6 meses previos con el fin de evidenciar que no hay ningún tipo de alteración electrocardiográfica y lo ideal es que cuando se ejecuten este tipo de pruebas ustedes tengan a la mano varios componentes, un sistema de provisión de oxígeno, deben tener también vasodilatador sublingual coronario, aspirina, salbutamol, ya sea en inhalador de dosis media o para nebulizar, deben tener también en medida de lo posible un carro de paro completo en caso de que el paciente pues genere un shock cardiogénico y requiera un manejo avanzado tanto de vía aérea como de componente cardiovascular. ¿Qué características vamos a tener presentes para ejecutar la prueba? Se debe realizar bajo techo, debe tener un corredor plano, recto, una superficie que obviamente sea estable y dura. Debe haber poco telegráfico, lo cual es un poco complicado a nivel hospitalario. Y debe hacerse una medición aproximadamente de 30 metros. Obviamente, ustedes van a hacer una demarcación con un decámetro con el fin de que esto se genere de la manera más específica posible. ¿Para qué? Para estimar de manera mucho más objetiva esa condición cardiovascular del paciente. Tanto la parte de la línea de inicio como la de final deben estar demarcadas respectivamente y debe haber una demarcación específica cada 3 metros. Lo ideal es que lo realice un profesional con entrenamiento en soporte vital básico. Deben haber, obviamente, unos conos para demarcar el tránsito respectivamente. Ustedes deben tener un oxímetro de pulso, deben tener una escala de Born modificada a la mano también para que el paciente les diga cómo se siente y qué nivel de esfuerzo está percibiendo.
Deben tener la fuente de oxígeno, tensiómetro, una silla para reposo, un desfibrilador, un teléfono, en caso